Buenos días, queridos estudiantes. Es un verdadero gusto y un verdadero placer compartir con ustedes un día más. Espero se encuentren de lo mejor en sus casas. Realmente es un honor y un gusto poder verlos, así sea por la pantalla, a la distancia. Estoy muy gustoso de verles. 19 mayo, 19 de mayo del 2020, muchachos. Ya estamos en mayo. Hemos avanzado bastante tiempo, pero vamos a empezar con nuestra clase de lengua y literatura. Les voy a explicar cuál va a ser nuestra actividad este día, velando también nuestra actividad. Por favor, aquí tenemos, es una pequeña sopa de letras, así que necesito que solamente ustedes hagan una captura, ¿ya? Van a hacer una captura, muchachos, y me van a enviar. En este momento, acá abajo tienen las palabras: autobiografía, biografía, individual, memorias, redacción, autor, cronología, literatura, personal y vida. Así que sí sabemos la mecánica, ¿no es cierto? De lo que es tranquilamente una sopa de letra. Buscamos las palabras, nosotros subrayamos o encerramos en un círculo y hemos terminado con nuestra actividad. ¿Ya? Todos rapidito una captura, muchachos. Vamos rapidito. ¿Ya? Todos una captura. ¿Terminó el tiempo? Muy bien. Continuemos, porque esto pueden enviarme hasta el final de la clase. Solo hasta el final de la clase, las 10 primeras personas. Y seguimos. La destreza con la que vamos a trabajar este día va a ser la siguiente. Aplicar las normas de citación, citas dentro de texto, parafrásticas, referencias de libros e identificación de fuentes con rigor y honestidad académica. El tema del cual nosotros vamos a velar este día, la biografía, la identidad, autobiografía y los elementos. Muy bien. Entonces, seguimos. Algo que es muy importante, no debemos olvidarnos jamás, jamás, de que nuestros modales hablan mucho de nosotros. El simple hecho de estar en nuestra casa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no solamente en nuestra casa, en todo lugar. Qué grato escuchar el muchas gracias. El por favor puede pasarme esto. Perdón, hola, hay que reconocer todo. Sí, y son modales y valores que yo considero que todos los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Técnico Ecuador tienen y de manera muy destacada. ¿Estamos? Excelente. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la biografía. Entonces, biografía. Voy a preguntar a una persona al azar. Vamos a ver participantes. Participantes, a ver un segundito. Primero, la biografía es un estudio completo del individuo. Para que una biografía quede muy clara, muy bien hecha, es muy necesario hacer un estudio muy minucioso, documentado, y uno debe meterse en el cerebro de la persona a la cual de la cual se va a realizar la biografía para poder describir su carácter, para poder describir su temperamento, para saber y conocer sus gustos, sus habilidades. Si la nota biográfica se engorda con detalles como si fuéramos periodistas o escultores de un busto, la biografía debe parecerse al modelo y estar apegado fielmente a la verdad. Podríamos también decir que es la historia de vida de una persona, narrada en un texto más o menos breve y consciente desde que nace la persona hasta que muere la persona, dando siempre detalles sobre hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos que quieran destacarse del individuo en cuestión. También se pueden añadir anécdotas, pero es muy importante recalcar
que todos los hechos y toda la información que se recaba del individuo que se va a realizar la biografía deben ser veraces, deben ser reales. No podemos nosotros tergiversar las interpretaciones del modelo o de la persona que vamos a hacer la biografía, porque vamos a caer en una falacia, es decir, en una mentira y que a la larga puede ocurrir problemas. Bien, después nosotros queremos hablar de algo muy interesante que es la identidad de cada persona, para lo cual he cogido los siguientes puntos. El siguiente, por favor, Eric. Identidad. Bien, vamos a hacer referencia específicamente de que es la cualidad de idéntico. Identidad viene de la palabra idéntico. Es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos de los demás. Identidad es su sello, es yo interior, es mi huella digital, es mi cédula de identidad. Yo me caracterizo por esto porque yo soy única y tengo esta identidad, o porque yo soy único en el aspecto de ustedes y porque yo tengo esta identidad y nadie, absolutamente nadie, se parece a mí. También podemos decir que es un conjunto de características con los que resulta sencillo identificar o distinguir a una persona o a un elemento, donde puede tener ciertas variaciones o modificaciones según las vivencias, experiencias e incluso la edad. Podemos decir que todos los seres humanos tenemos nuestra propia identidad, como los había dicho, nuestra propia huella digital, que nadie en el mundo tiene mi huella digital. Por lo tanto, mi identidad es única. No me parezco absolutamente a nadie. Puedo tener ciertas características familiares de mi papá, de mi mamá, pero no, yo soy único y no me parezco absolutamente a nadie en mi yo interior. Para lo cual es muy importante destacar que existen tipos de identidad, de las cuales tenemos la etaria, relacional, cultural, política, religiosa y de género. Y vamos a especificar un poquito más cada uno de los tipos de identidad. Primero tenemos la identidad etaria. La identidad etaria se refiere a la forma de actuar de las personas y sirve para identificar a los grupos de humanos que se encuentran en un mismo rango de edad. Es muy similar su forma de actuar o su característica entre los seres humanos entre 4 y 8 años. Son muy similares. Pero las características y las identificaciones varían de acuerdo a la edad. No es la misma, por ejemplo, de una persona que tiene 10 años con un adolescente de 16 años. Sus características, sus identificaciones son muy distintas. Y no digamos de una persona entre los 18 a 20 años y una persona adulta de unos 30, 35 años de edad. Entonces, su identidad es muy típica de acuerdo al rango de la edad de las personas. De ahí viene la relacional. La relacional es más que la imagen que se crean las personas de sí mismos. Se establece a partir de la relación que tienen con los seres queridos y con las personas que se rodean, ¿no? Es decir, si es mejor dicha relación, mayor es la confianza. Y su identidad se caracteriza específicamente por la relación que tienen las personas con las personas, valga la redundancia, que les rodean. De ahí viene la identidad cultural. La identidad cultural es el sello que caracteriza a cada pueblo, a cada país o a un grupo determinado de ciertas regiones, ¿no? ¿Cómo es esa identidad de acuerdo a sus costumbres, al arte, a las tradiciones, a la raza, a la lengua?
dependiendo del sector en donde está, incluso de acuerdo a su educación o al tipo de educación que tiene ese pueblo, que tiene esa comunidad. De ahí viene el tipo político, ¿no? Se interpreta como que cada ser o comunidad o un grupo tiene preferencia a un partido político y pues también a hechos sociales dependiendo de este partido político. También tenemos la identidad religiosa. Es pertenecer a una religión o culto existente. eh, Quienes se sienten identificados con esa religión y promulgan a otras personas la palabra o la religión que profesa. Por último, tenemos la identidad de género. Es la aceptación e identificación del individuo como hombre o como mujer. Esto le lleva a comportarse como se sienta esa persona, ¿no? Pero es muy diferente al sexo, o masculino o femenino, es otra cosa, ¿no? Y de acuerdo a la preferencia sexual que puede tener la persona, ¿no? Entonces, en definitiva, el de género es como yo me siento identificado, ¿no? Como yo me siento identificado, si soy hombre o si soy mujer. Bien, creo que hasta ahí hemos adelantado un poco este tema. Espero que les haya quedado claro. La autobiografía. Autobiografía. Primero, nosotros vamos a destacar, acá nos sale la etimología griega, que se subdivide en 3 partecitas de la palabra, que nos dice autos. Autos, ¿qué se me viene a la mente al escuchar autos? El español auto, que significa por sí mismo, ¿sí? Bio, que significa vida. Autos era por sí mismo, bio, vida. Y grafía, que significa escritura. Entonces, partiendo de estos preceptos, nosotros entendemos que la autobiografía puede entenderse como una escritura de la vida por mano propia, ¿ya? Esa es la definición general de lo que es una autobiografía, pero nosotros debemos aprender a contemplar que la autobiografía son relatos de la vida de una persona, escrita por sí misma. El relato de encargado se expresa todos los tipos de pormenores, como son los triunfos, las derrotas, todos aquellos momentos memorables para cada persona, en varios aspectos de la vida, pero también el tipo de redacción típicamente siempre se encuentra en un margen literario. Ojo con una cosa, que este es un texto que es de no ficción. Acordarás, señor y señorita, es un texto de no ficción, ¿sí? Al mismo tiempo, todo tipo de autobiografías tienen un cierto orden cronológico, donde no, o todas no comienzan con el mismo nacimiento de la persona. ¿Estamos? Entonces, veremos ciertos rasgos o ciertas características de la autobiografía, entre las cuales nosotros tenemos, primerito, el relata la vida del autor. Se trata casi de un tipo de confesión íntima en base a todo lo que está trabajando, ya que el propio autor narra los acontecimientos o hechos personales y este viene a ser el protagonista. Tiene una libertad de generar una propia estructura y un propio lenguaje que sea cómodo para el escritor. ¿Y quién es el escritor? El escritor es aquella persona que se encarga de hablar por sí mismo. ¿De qué? De entender lo que está pasando con él o ella, ¿ya? Y dar a expresar a los demás lo mismo. Pero nosotros vamos, en base a este tipo, vamos a hablar de las diferencias. ¿Qué diferencias puede tener la autobiografía con la biografía y con las memorias? Dentro de esta categoría general, estos 3 tipos de obra se encuentran en una relación muy estrecha, ¿sí? Porque bien vimos que la biografía es el relatar hechos de la vida de una persona contada por otra persona, mientras que la autobiografía narra episodios de la vida de una persona, pero aquí viene la gran diferencia, pero escrita por sí misma. Entonces, hemos visto diferencias biografía, autobiografía, y vamos a ver la diferencia con las memorias. Pero antes de llegar a esta última diferencia, ¿cuál será la relación de los 3?
que los tres son escritos o textos literarios de no ficción, ¿sí? Que narran episodios o la vida completa de una persona. Entonces, entendiendo esto, la diferencia que nosotros encontraríamos entre la autobiografía y las memorias, facilito, se relata en que la autobiografía habla acerca de toda la vida de una persona. En este caso, voy a decir mía, porque voy a hablar de todos los acontecimientos de mi vida. Mientras que las memorias son solo etapas o episodios de la vida de una persona. Y allí comienza a surgir esa pequeña diferencia que nosotros podríamos hablar. Pero también al mismo tiempo, toda autobiografía tiene partes. Presten mucha atención y esto deseo, por favor, que ustedes puedan anotar, porque vamos a tener algunos trabajitos y entre estos trabajitos nosotros vamos a tener una estructura, que son las partes. Introducción. Primerito, ¿qué será la introducción? Es ese pequeño abrebocas que se le va a dar a nuestro trabajo. Pero, ¿cómo puedo explicar esto, licenciado? Esa es la parte donde el autor comienza a exponer las circunstancias que le llevaron, las causas, las razones que le llevaron a realizar esa autobiografía. Primerito. Segundo, datos personales. Entre los datos personales que nosotros tenemos, ¿cuáles van a ser? Facilito. Primerito, nombres, apellidos, lugar donde nació, año donde nació, trabajos que ha tenido, formación, familiares directos, sus pasiones, pasatiempos, oficios, entre varias cosas que nosotros podemos distinguir. Después de los datos personales tenemos el desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? Presenta el ámbito más subjetivo en cuanto a la forma que se ha manifestado, pero este tipo de redacción comienza a variar según el tipo de preparación que puedan tener o los motivos líricos que tenga o presente el autor. Y por último, dentro del desarrollo tenemos el contexto de producción. ¿Cuál es el contexto de producción? Todo aquello que ha influenciado para que una persona haya hecho algo. ¿Qué es producción? Producir, generar, hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, ese producir, ese generar, ese hacer algo nos lleva a esto. Y por último, la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Luego de un desenlace o fin de varios eventos que nosotros hemos hablado, siempre y cuando la persona no haya muerto, ¿no? Porque ya si se murió en el caso de una biografía, ya nosotros solo ponemos fin a su fecha de vida. Pero si es en el caso de la autobiografía, si sigue vivo esta persona, entonces vamos a destacar las subtramas más importantes de su vida y llegar a la conclusión de cuáles fueron los aprendizajes personales que se ha tenido. Por último, los elementos. Ojo, ¿cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Información personal. Integrantes. ¿De qué? Del círculo social. O sea, en este sentido nosotros hablamos de las personas que tuvieron mayor influencia en la vida. Tercero, integrantes de la familia. Cuarto, nosotros tenemos la formación académica, 5 metas, 6 los pasatiempos, 7 gustos y preferencias, 8 sucesos importantes de la vida y por último 9, en toda autobiografía siempre va a ir una fotografía o fotografías de los sucesos que hemos hablado. De manera muy general, biografía, autobiografía, esa relación que tenemos con la identidad. ¿Qué es identidad? ¿Qué nace o surge de la identidad? Y por último, nosotros tenemos una destacada partes de elementos de la autobiografía, biografía y las memorias. ¿Estamos? Entonces, con esto, muchachos, vamos a iniciar Kahoot. ¿Estamos? Vamos a ingresar a lo que es Kahoot. Por favor, todos para allá. Yo espero que ya estemos allá. Espero que hayan prestado bastante atención porque la evaluación que vamos a tener es de toda la clase que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, comparto con ustedes. Kahoot, se me fue. Muy bien. Dicen. Dígame. Nos encontramos en Kahoot. Necesito que todos ingresen, por favor. No se olviden, nombre, apellido y curso para saber quiénes son, por favor. Excelente, sigan sumándose, por favor. No puedo sumar mi cara porque estaba realizando Le damos inicio. ¿Ya? el trabajo, Lisa. No hay ningún inconveniente, no se preocupe. Tenemos acá. ¿Estamos listos? Por favor, estar muy pendiente de cada pregunta. Es un estudio completo del individuo.
¿Qué será eso? Biografía, un relato, una narración propia puede ser, ¿no? O las memorias. ¿Qué será esto? Es un estudio completo del individuo, biografía, relato, narración propia, memorias. 3, 2, 1, y la respuesta correcta, ¿cuál será? Biografía. Excelente. Estamos allí. Vamos con el top 5. Grande, Guasapud, Figueroa, Tamayo, Flores. Continuamos. ¿Verdadero o falso? La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que distingue de los demás. ¿Verdadero o falso? La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que distingue de los demás. ¿Qué será esto? ¿Verdadero o falso? Veamos la respuesta correcta. Es verdadero. Muy bien. Hemos cambiado el top 5. Sigamos. La parte etimológica, autos, significa, acuérdense que esto venía de autobiografía. Vida, escritura, por sí mismo o relatividad. Relatividad, por sí mismo, escritura o vida. Pensemos muy bien la respuesta y la vamos a saber en este preciso momento. Por sí mismo. Continuamos. Seguimos con nuestro top 4 que nos permite ver en este momento. La autobiografía utiliza un tipo de texto cronológico, cronología de ascendencia, no ficción. Ficción o cronología de descendencia. ¿Cuál será? Pensemos bien. Rojo, amarillo, verde, azul. La respuesta es la siguiente. Exacto, no ficción. Muy bien. Continuamos, señor Grande, Umatambo, señor Vargas, señor Ibáñez. Excelente. ¿Verdadero o falso? Una de las características de la autobiografía es que tiene fidelidad a los eventos o hechos pasados por la memoria. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Qué será? Una de las características de la autobiografía es que tiene fidelidad a los eventos o hechos pasados por la memoria. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Muy bien. Hemos subido, señor Cachipuendo. Continuamos. Cubre un periodo determinado, ya sea unos meses, un año, pero no toda la vida. Y muchas veces es un aspecto específico. Acuérdense, nosotros habíamos velado las diferencias de 3 aspectos. No me acuerdo cuáles eran, pero las opciones son narración realista, biografía, memorias, autobiografía. Veamos cuál es nuestra respuesta. Memorias. Muy bien. Continuamos. Tenemos verdadero o falso. La relación entre autobiografía y biografía consiste en los 2 escritos del autor de la vida. Muy bien. Los 2 son escritos por el autor de la vida. O sea, si yo escribo acerca de mí es por mí mismo. Si escribo de otro es también por mí mismo. ¿Será eso verdadero o falso? Vamos a ver. Esto es falso. ¿Por qué? No se olviden que la biografía es escrita por cualquier persona, mientras que la autobiografía es escrita por la persona que vive sus acontecimientos. ¿Cuál sería la relación? Que narra o explica la vida de las personas o de los individuos, no que esté escrito por el autor de la vida. ¿Estamos? Seguimos. La parte que presenta los datos necesarios del autor en la autobiografía es introducción, datos personales, desarrollo o conclusión. La parte que presenta los datos necesarios del autor en la autobiografía es, pensemos muy bien, ¿cuál será de estas respuestas? Vamos a descubrirlo.
Datos personales. Excelente. Hemos subido. Señor Benítez, muy bien. Señor Tamayo, señor Bagua, excelente. Y nos mantenemos en la cabeza, señor Grande. ¿Verdadero o falso? Los elementos de la autobiografía en total son 9. ¿Verdadero o falso? No me acuerdo. Recuérdale muy bien, estudiante. Señor o señorita. Pongámonos muy pilas con esto. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? ¿Verdadero o falso? Acá nos dice cierto o falso. Y vamos a descubrir que la respuesta correcta es cierto. Son 9 elementos de la autobiografía. ¿Sí? No les voy a decir cuáles son porque la siguiente pregunta habla de eso. Muy bien, seguimos. Vamos con nuestra última pregunta. Muy atentos, muy atentos. Los elementos de la autobiografía son información principal, integrantes sociales, integrantes familiares, formación. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos podemos tener? Y ojo, solamente podemos escoger uno. He puesto 4 elementos, pero ¿cuál es el que se incluye dentro de los elementos de la autobiografía? Acumulación de dinero, vida de los familiares, cantidad de mascotas o pasatiempos. Y la respuesta correcta son los pasatiempos. Excelente. Vamos a ver cómo nos fue. Y vamos a tener en un tercer lugar, señor Flores, de primero A. Excelente. Segundo lugar, señor Grande. Y primer lugar, subió al podio, señor Tamayo. Muy bien. Les felicito a los 3. Buen trabajo. Número 4 nos quedó el señor Cajamarca y número 5 se nos había ido. Excelente. Muy bien, muchachos. Eso en nuestra participación de esta clase. Muy bien, estoy muy contento con ustedes. Espero que les vaya muy bien. Un abrazo enorme a la distancia, cuidarse mucho.